porque aquí no hay reactivo. Mi hija de broma no se me muere, se me va a infectar allá adentro porque no hay agua para que se lave las heridas. Estuve ruletoneando todos los hospitales porque ninguno de los hospitales me la atendían porque no había insumos. ¿Tú crees que eso es posible? Pacientes y médicos protestaron en diversos centros de salud por la escasez de insumos. A partir del 15 de mayo estarán suspendidas las clases en todo el territorio nacional por los comicios presidenciales. Canciller chileno llama a la región a reaccionar ante crisis en Venezuela. Amigos televidentes, muy buenas noches, sean todos bienvenidos a la emisión estelar de El Noticiero. Les saludamos Claudia Hernández y Kevin Alfonso Gil. Claudia, gusto en saludarte. ¿Qué tal, Kevin? Buenas noches, amigos televidentes, tengan todos ustedes muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Saludamos también a nuestra intérprete de señas, Madeleine González. Recuerden que tienen a disposición nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero, para que interactúen con nosotros. De inmediato las informaciones más destacadas del día. El éxodo de estudiantes en las universidades autónomas del país es de 30% aproximadamente, según lo informó la rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Arocha, quien además aseguró que 25% de los profesores también se han retirado de las casas de estudio. Nos llama la atención que antes los estudiantes terminaban la carrera y se iban, pero ahora a mitad de carrera se van, ni siquiera culminan, pero también es el profesor universitario que antes se iba jubilado y ahora ni siquiera a mitad de carrera sencillamente renuncia. Pero también nos ha llamado la atención en un trámite reglamentario que yo tengo que hacer, que es aceptar la renuncia del personal administrativo, ver las renuncias de secretaria, de aseadores, de técnicos de computación, de personas que asisten, que son asistentes de los actos de los departamentos de grado, etcétera. Eso es impresionante, es todo el día. La rectora de la Universidad Central de Venezuela aclaró que la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios no convoca a paros. Sin embargo, destacó que desde esa instancia apoyan las protestas realizadas por los trabajadores del sector. Y que respaldamos las protestas que van o que conducen a la defensa de las reivindicaciones de profesores, de estudiantes, de trabajadores. Pero las acciones tenemos opiniones distintas. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con tomar las puertas de una universidad y cerrarlas e impedir el libre tránsito en una institución educativa. Yo creo que la protesta debe ser encauzada pacíficamente hacia dónde están los problemas dirigidos. La Asociación Venezolana de Rectores Universitarios se suman al comunicado de la Conferencia Episcopal Venezolana. Consideran que la fecha de las elecciones presidenciales deben ser modificadas porque Venezuela no cuenta con las condiciones necesarias para que ellas se realicen. Harley Monseguilemán, Televen. El canciller venezolano Jorge Arriaza propuso concretar una reunión de alto nivel con la Organización de las Naciones Unidas para investigar los casos de violaciones a los derechos de los ciudadanos afrodescendientes. La plenaria se estableció por el Decenio Internacional 2015-2024, luego que el organismo multilateral aprobara en 1963 la Declaración sobre la eliminación de toda forma de discriminación racial. La reunión de alto nivel en Naciones Unidas, que estamos seguros que podemos lograrla. Además, creemos que el secretario general de Naciones Unidas también es un hombre con la sensibilidad. La presidencia de la Asamblea General, cuando se asuma, también se va a integrar, será de América Latina. Y, por supuesto, toda la voluntad de los estados que están hoy presentes más otros. La Unión Africana reconoce a la diáspora africana como una de sus regiones también. Tenemos el Centro de Saberes Africanos y su diáspora. Habrá que entre todos conformar un centro para la investigación específicamente de estos temas, la colonización, la esclavitud, las reparaciones y la vigencia. Otras de las conclusiones acordadas tras la instalación del evento es la conformación de mesas jurídicas que a juicio del canciller de la República permitirán establecer un diálogo con los antiguos países colonizadores. Se desarrolló una mesa específicamente para el ámbito jurídico, legal, y se ha hablado aquí de las distintas vías. Si son a partir de casos modélicos, como dijo David, o si es un caso aquí en el Caribe, si es un caso en África, puede ser un equipo que esté conformado tal vez por una persona o dos del Caribe, una o dos del África, una de América Latina, una de América del Norte, quizá una de Europa, dos de Europa, de Asia también.
En esta reunión participaron más de 50 delegados provenientes de diferentes países del mundo y la misma se extendió por más de 3 días. Cabe destacar que entre otras de las propuestas que se analizaron justamente en estas mesas de trabajo fue debatir la situación que viven los pueblos indígenas y afrodescendientes. Desde la Casa Amarilla, Oscar Pineda, Televen. El canciller de Chile, Roberto Ampuero, se reunió este jueves con el subsecretario de Estado de Estados Unidos, John Sullivan, para transmitirle la opinión de su gobierno sobre la crisis en Venezuela y la necesidad de reaccionar ante las elecciones del 20 de mayo. El jefe de la diplomacia chilena también habló con el secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, a quien le hizo llegar su preocupación sobre el impacto de la crisis en la región, con la salida de miles de refugiados procedentes de Venezuela. Ampuero añadió que el Grupo de Lima tiene previsto exhortar al gobierno venezolano a realizar elecciones libres y democráticas durante su próxima reunión, que se celebrará en México el próximo lunes. La falta de medicamentos, insumos y servicios básicos en los principales hospitales de la ciudad capital fueron las denuncias que realizaron este jueves los pacientes y representantes sindicales del sector salud a las afueras de estos centros de atención. Desde tempranas horas de este jueves, los pacientes, familiares de ellos y representantes sindicales del sector salud se concentraron a las afueras de los hospitales Vargas, JM de los Ríos, la Maternidad y el Clínico Universitario para exigir dotación de insumos y tratamientos para frenar así la crisis en el sector que los coloca en riesgo de muerte. Ya me hice todos los exámenes, tengo todo listo y estoy viniendo porque veo que no me llaman. Estoy acudiendo ahorita y me dicen que lamentablemente la máquina de anestesia no sirve y que no me pueden ya no operar hasta que no se arregle la máquina de anestesia. Ya se me van a vencer los exámenes. Un examen cualquiera vale una fortuna y yo no lo tengo, ese dinero. Entonces, ¿qué organismo puede venir a solucionar este problema? Tengo que hacerle todos exámenes, no tengo cómo comprarle todos exámenes, 4 millones de bolívares me salen, porque aquí no hay reactivo. Mi hija de broma no se me muere, se me va a infectar allá adentro porque no hay agua para que se lave las heridas. Estuve ruletoneando todos los hospitales porque ninguno de los hospitales me la atendían porque no había insumos. ¿Tú crees que eso es posible? Los ascensores nunca sirven y uno tiene que, bueno, subir gateando por las escaleras. Es lo que desearía que tomaran en cuenta eso y le buscaran solución porque es una tortura esto. Al desarrollarse estas protestas se registró la presencia de grupos violentos denominados como colectivos a las afueras de estos centros de salud, quienes habrían amenazado, agredido y robado a los manifestantes, dirigentes sindicales y equipos de los medios de comunicación social. Y nos mandan los colectivos, bueno, aquí estamos, luchando como siempre. ¿Los colectivos la han amenazado? Los colectivos nos amenazan de que no podemos estar aquí en la calle, tenemos que estar allá adentro en la acera. Ha sido un abandono a los centros de salud, yo lo digo con mucha responsabilidad, lo digo sin miedo, le digo al pueblo venezolano que nosotros tenemos que practicar la exigibilidad de los derechos. Aquí está en juego el derecho a la salud y a la vida del pueblo venezolano y nosotros no podemos seguir callados y viendo simplemente morir hasta nuestros compañeros de trabajo, porque eso es lo que nos está sucediendo. La situación crítica que están viviendo nuestros hospitales, nuestros ambulatorios, estamos en una situación totalmente grave, estamos ya en cero, nuestros centros no tienen tomógrafo, nuestros centros no tienen resonadores, todos los aparatos están dañados, los mamógrafos, no tenemos, los laboratorios no tienen reactivos. Para definir las próximas acciones a tomar, los representantes del sector salud dieron a conocer que se reunirán en un encuentro nacional. Cristal Chopite, Televen. Cambiamos de tema. A partir del 15 de mayo estarán suspendidas las clases en todo el territorio nacional por los comicios presidenciales que se llevarán a cabo el próximo 20 de mayo. Así lo informó este miércoles el Ministerio para la Educación. En un comunicado publicado en la cuenta en Twitter del ente se notifica que el Plan República tomará las escuelas y liceos del país que servirán como centros de votación para instalar el 18 de mayo las 33.847 mesas electorales habilitadas para los comicios. Instó al personal docente y directivos a acatar la medida y a adecuar sus actividades escolares al proceso, donde se escogerán al presidente de la República y miembros de los consejos legislativos regionales. El presidente y candidato a la reelección, Nicolás Maduro, declaró a la isla de Margarita como zona económica especial del uso de la criptomoneda Petro. Asimismo, ordenó la intervención de la empresa de recolección de basura de la entidad. Acabo de firmar el decreto para declarar a toda la isla de Margarita zona económica especial de uso del petro como moneda de compra, de intercambio
en el marco de la zona franca. Margarita, zona Petro, primera zona Petro del país. Los neospartanos democráticamente eligieron a un opositor gobernador de este estado. Y en 7 meses ha destruido la isla. Por eso he decidido un decreto de intervención del sistema de recolección de basura a sanear desde el día de hoy. Durante su acto de campaña en la isla de Margarita, el candidato oficialista enfatizó que los líderes de la oposición venezolana no lograron llegar a acuerdos para participar en los próximos comicios presidenciales y amenazó con cárcel al diputado Julio Borges, pues a su juicio solo buscan la intervención del país. Los tenemos locos. Salieron a proponer que no hubiera elecciones presidenciales en Venezuela. Y yo le pregunto al pueblo desde mi corazón, ¿suspendemos las elecciones presidenciales? Si se suspenden las elecciones, ¿quién va a elegir al presidente de la República? ¿Donald Trump? ¿Juan Manuel Santos? ¿Ramos Alud? ¿La basura de Julio Borges? Vende patria, Julio Borges. Aquí te espera una cárcel, Julio Borges. Más temprano que tarde vas a ir a la cárcel por traidor, por vendepatria, Julio Borges. Más tarde, desde el estado Guárico, el jefe del estado entregó al gobernador de esa entidad, José Vázquez, los recursos para el reimpulso económico. Además, encabezó la clausura del encuentro de la Jornada Mundial por los Derechos de los Pueblos Afrodescendientes. El también aspirante a la presidencia, Javier Bertucci, señaló que no declinará a favor de Henry Falcón para los comicios del 20 de mayo. El candidato por la tarjeta Esperanza por el Cambio insistió que posee mejor estructura electoral que el ex gobernador del estado Lara. El expastor evangélico insiste que sus seguidores no migrarían a favor de Henry Falcón y que su comando de campaña maneja un padrón electoral de más del 80%. Si te subo en 2 meses 19 puntos y tú tienes 24 y sigues ahí atornillado en el 24, y yo tengo una inercia de crecimiento, es decir, aunque la campaña pare, la inercia, el crecimiento, el empuje del vagón creciendo, puede terminar no solamente por sobrepasar a Falcón, sino por hasta empatar al otro candidato, y entonces esos 24 puntos harían falta para terminar de liquidar al candidato del oficialismo y darle por lo menos 2 millones de ventaja o de pela al candidato del oficialismo. Le hago un llamado mire, con el corazón en la mano y con mucho respeto al señor Falcón para que piense bien que no podemos jugar más con el hambre de un pueblo, ni podemos jugar con la crisis de un pueblo. Si yo estoy consciente, y óigame esto un momentico, si yo estoy consciente que si yo declino podemos ganar, yo lo haría. Pero el asunto es que declinando yo, perdemos ese raudal o ese caudal de votos. Bertucci se mostró abierto a un diálogo postelectoral asumiéndose como ganador. A su juicio, la reconstrucción del país se debe ejecutar sin cacerías de brujas. Aseguró además que la abstención favorece al gobierno. Aspira a que la participación electoral de este 20 de mayo sea de al menos 70%. Que este abstencionismo, que sigue anclado en nada, o sea, se ancla en ningún plan, en ninguna ruta, en ninguna vía, que no plantea para el 21 de mayo ninguna salida más que regresar a una esquina con una banderita, con un pito, diciendo que caiga el gobierno y calarnos 6 años más de esto. Bertucci negó haber tenido una negociación con el ex candidato Luis Alejandro Ratti. Señaló que existió una mesa de trabajo con miembros de su comando de campaña y los de Henry Falcón. Mardoley Prin, Televen. En su tercera visita al estado Sucre, el candidato presidencial Henry Falcón ratificó su compromiso con los trabajadores, indicando que la mejor salida a la actual situación económica es la dolarización. Que nuestros trabajadores merecen un salario digno en dólares, salarios en dólares, que es necesario reactivar el aparato productivo, que Oriente, especialmente este estado y el Oriente, tiene una excelente universidad, la Universidad de Oriente, que esperamos sea un punto de apoyo para el desarrollo de toda Venezuela. El candidato indicó que no es el momento de las individualidades y hay que luchar por el futuro del país. Es el momento de los desprendimientos, es el momento de pensar en el país, no es el momento de los cálculos ni las particularidades, es el momento de darle la cara a Venezuela. Lo que está en juego es el destino de la nación.
En su visita a la ciudad de Cumaná, Henry Falcón se hizo acompañar por Luis Ratti e hizo un llamado a los otros candidatos para que se unan y así luchar por una mejor Venezuela. Desde Cumaná, en el estado Sucre, Javier Ramos, Televen. La dirigencia de la Mesa de la Unidad Democrática en el estado Guárico aseguró que la intención del padrón electoral de votar el próximo 20 de mayo alcanzará un 15% de participación. Indicaron que de los 557.819 electores que están llamados a votar en los próximos comicios en esta región, participarán menos de 100.000 votantes. Esto indica que la participación va a ser muy parecida a la que vimos recientemente en el simulacro electoral, en el simulacro del simulacro que hicieron el sábado, donde prácticamente no había nadie. Igualmente ratificaron que no apoyarán ninguna candidatura, incluyendo la de Henry Falcón, quien llamó a la fracción opositora a sumarse a su propuesta electoral. El papel que está jugando Henry Falcón y los otros candidatos en este momento prácticamente es el de darle el visaje legal a un proceso electoral que pretende favorecer al candidato oficialista. Estas declaraciones se ofrecieron durante la instalación del Frente Amplio Venezuela Libre, el cual también se conformó en los distintos municipios de la entidad llanera. Anunciaron que desde este viernes 11 hasta el próximo 20 de mayo se mantendrán desarrollando distintas actividades. Desde el estado Guárico, Jorge González, Televen. A propósito del tema electoral, faltan 9 días para la escogencia del presidente de la República y la de los representantes de los consejos legislativos del país. Pero ¿usted conoce cómo debe hacer en caso de que necesite ayuda para votar? ¿Y quiénes tienen prioridad para ejercer su derecho al sufragio en estos comicios? Conozca los detalles en el siguiente reporte. De acuerdo a información emitida por el Consejo Nacional Electoral, el voto es un derecho individual y a fin de garantizarlo así, no se permitirá que la electora o elector estén acompañados al momento de sufragar. Esto a excepción de los ciudadanos analfabetas, invidentes o con cualquier otra discapacidad, así como los adultos mayores. Grupo de venezolanos que podrán ejercer su derecho al sufragio en compañía de una persona de su elección. Pero, ¿cómo es el procedimiento? En primer lugar, deberá dirigirse a la mesa electoral, donde les corresponda votar e informarle al miembro de reserva su condición especial para sufragar. Posteriormente, el miembro de reserva solicita la cédula de identidad tanto a la electora o elector, así como al acompañante, para su anotación en la planilla de registro y control de acompañantes para votar. Seguidamente, deberá completar con normalidad el proceso de la herradura. Es importante señalar que para estos comicios presidenciales y de consejos legislativos, ninguna persona podrá ser acompañante por más de una vez. Ahora bien, para estos comicios hay personalidades y figuras que tienen prioridad para ejercer el derecho al sufragio. ¿Quiénes son? En primer lugar, el presidente de la República y todo su gabinete ejecutivo, los altos dignatarios de la Iglesia Católica y equivalentes de otras religiones, los médicos, enfermeras y disciplinas afines a la salud únicamente que se encuentren de guardia el día de la elección también tienen prioridad en estos comicios. Los funcionarios de los cuerpos policiales en servicio también gozarán de este beneficio, pero sin portar sus armas de reglamento. Los funcionarios de protección civil y bomberos en servicio también están incluidos en este listado, así como los pilotos que tengan actividades el día de los comicios, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y los adultos mayores. Es importante señalar que la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, es la única persona autorizada para conceder prioridades distintas a las detalladas en este reporte. Bien, y con esto hacemos nuestra primera pausa. En breve, más información. Quédese con nosotros. De santidad. La oscuridad de la fe lealmente aceptada dispone a mayor luz. Huellas de santidad. Madre Carmen. Petróleos de Venezuela rechazó este jueves la toma de sus activos por parte de la estadounidense ConocoPhillips en el Caribe y señaló que respeta los procesos jurídicos acordados por ambas partes. A través de un comunicado señaló que la toma de activos por parte de ConocoPhillips es una medida de presión por la nacionalización de la faja petrolífera del Orinoco en 2007. El Ministerio de Petróleo y Minería afirmó que durante el proceso se desestimaron los reclamos de los demandantes por violación de los contratos. El pasado mes de abril, la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional ordenó a PDVSA pagar a ConocoPhillips
2.040 millones de dólares tras la disolución no planificada de un acuerdo de producción mixta de petróleo. Y PDVSA fue demandada en Nueva York por más de 25 millones de dólares por el impago de deudas con la contratista canadiense de energía SNS Labeling. La acusación fue presentada en la Corte de Manhattan por una empresa que recuperó las notas impagas de SNC Labeling, empresa que a su vez hizo trabajos para PDVSA. El intento de esta corporación de obligar a PDVSA a reembolsarle en los tribunales estadounidenses tiene lugar tras esfuerzos similares de otras empresas, tales como la minera canadiense Rosero, que presentó esta semana demandas en tribunales de Houston para cobrar a PDVSA 1.340 millones de dólares por la expropiación de sus minas de oro en Venezuela. La petrolera estadounidense ExxonMobil también presentó demandas contra Venezuela por haber sido blanco de expropiaciones. Más de 120.000 litros de lubricantes industriales fueron incautados por cuerpos de seguridad en la faja petrolífera del Orinoco. Los aceites fueron comprados de forma ilícita y eran comercializados en moneda extranjera a pesar de ser producidos en Venezuela. Los lubricantes estaban almacenados en un galpón sin identificación, alquilado en una zona aislada, desde donde eran distribuidos en la zona oriental y la frontera con Brasil. El precio marcado en cada contenedor no supera los 15.000 bolívares. Sin embargo, la empresa lo vendía a través de terceros, en montos entre 400 a 600 dólares, valiéndose de los índices de escasez que existe en el país, de este rubro fundamental para la operación de la maquinaria industrial. Esta empresa Petrex se declara en quiebra hace aproximadamente 2 o 3 meses y posteriormente hace la venta ilícita, la venta ilícita, porque para ellos vender ese producto a otra empresa deben ser permisados por el Ministerio de Petróleo. En transacciones que nosotros pudimos evidenciar en la investigación, en moneda estadounidense, en dólares, entre 400 a 600 dólares cada tambor. Por el hecho fue detenido un hombre de 40 años y las autoridades se encuentran tras la pista de otras 2 personas, además de investigar las conexiones del grupo con trabajadores de la industria petrolera, pues estos productos son vendidos bajo régimen especial en el país. Más de 216.000 litros de diferentes lubricantes han sido incautados por los cuerpos de seguridad en los últimos procedimientos en la entidad. Esto luego de que se desplegara un operativo especial de fiscalización y seguimiento de estos productos que presentan escasez en el mercado formal. Desde la faja petrolífera del Orinoco, Jesús Albino, Televen. Revisamos otras informaciones. Ante la falta de boletos, el Metro de Caracas habilitó el libre acceso en la totalidad de sus torniquetes y ahora ofrece un servicio gratuito. Para los usuarios, esta medida solo dificulta aún más el funcionamiento y el mantenimiento del sistema. Con la construcción del Metro de Caracas se ha abierto desde el punto de vista de las obras materiales de gran proyección social una nueva etapa en la vida de la República. El 2 de enero de 1983, la capital de Venezuela vio nacer una maravilla del sector transporte que apuntaba a ser una de las más innovadoras del mundo, el Metro de Caracas. 35 años después, los usuarios utilizan calificativos como una tortura, un caos y una locura para definir la experiencia de transportarse en los deteriorados y calurosos vagones. Yo lo estrené y cada vez que estoy en una cola y hay gente joven le digo cómo era antes. Desde Propatria hasta Petare duraba 21 minutos. Ahora esperamos desde 15 a 20 minutos un tren. Cuando empezó perfecto, pero esto tiene una porquería. Esto no sirve para nada. ¿Qué significa para mí viajar en el Metro de Caracas? Mira, mucha adrenalina, mucho estrés, mucho satanismo, mucha locura. Tú puedes seguir con el ánimo más excelente del mundo, pero mira, pisaste el metro, pisaste Plaza Venezuela para agarrar para Propatria, para Palo Verde, la línea que 6. No, el ánimo se te fue para todos lados menos para donde debía ser. 4 bolívares un pasaje simple, 8 bolívares un ida y vuelta y 36 bolívares un multiabono de 10 viajes. Esos son los costos por los diferentes boletos que sin ninguna explicación ya ni siquiera son vendidos en las casetas ni por los metropregoneros. Los usuarios consideran indispensable un aumento para que sean solventados los problemas de retrasos, aires dañados, escaleras inhabilitadas, filtraciones de agua, alcantarillas rotas, bombillos dañados y varios más. Fatal. ¿Por qué? Bueno, mano, que paguen bien para que el mantenimiento. Gratis no va nada, gratis nada.
Lamentablemente tienen que subir ese para que nosotros podamos viajar cómodamente, aunque paguemos un poquito más, porque en la calle prácticamente pagamos y nos roban. O sea, ¿cuál es la ciencia? Mejor pagar el metro y vamos un poco más seguros y llegamos al destino como debe ser. Tú me cobras a mí un precio justo, pero que funcionen las escaleras, los vagones tengan aire y todos los demás servicios. Desde su inauguración, en solo 6 años fueron construidas 35 estaciones desde Propatria a Palo Verde en la línea 1 y de las adjuntas a La Paz en la línea 2. En el caso de la línea 5, desde el inicio de su construcción por la empresa Odebrecht en el año 2007 hasta hoy en 2018, suman 11 años desde la construcción de un proyecto que consta de 10 estaciones, pero que solo ha inaugurado una. Bellomonte. Plaza Venezuela es una de las principales estaciones del metro de Caracas. Sirve de conexión entre diversas líneas y en este momento atraviesa por diversos problemas entre fallas con las escaleras eléctricas, la iluminación e incluso hay entradas que permanecen cerradas. Francisco Marín, Televen. Fue privado de libertad Joel José Bolívar, operador de Hidrocapital, por su presunta responsabilidad en la muerte de Luis Pastor Sánchez, de 48 años. Hecho ocurrido en horas de la madrugada del pasado 31 de marzo durante la reparación de una tubería subterránea en el Cafetal, municipio Baruta del estado Miranda. El hecho se registró cuando Sánchez y José Luzardo realizaban labores correctivas del tubo matriz de aguas blancas de 72 pulgadas. En ese momento, Bolívar dio la instrucción de abrir el caudal de agua sin la debida autorización por parte del ingeniero a cargo, incumpliendo con el protocolo establecido. Bolívar fue detenido el día 4 de mayo en horas de la noche por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana tras una orden de aprehensión requerida por la Fiscalía Octava Nacional del Área Metropolitana de Caracas cuando se encontraba en la sede de Hidrocapital situada en la avenida Casanova. Y fueron privados de libertad 8 funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana por presuntamente golpear y violar a un joven de 20 años, quien fue detenido en una protesta efectuada en Maracaibo el 20 de julio del año 2017. Presuntamente los efectivos policiales Kendry Osorio, Michael González, Rolando Valeta, Liz Sujei Niebles, Yoxi Quirós, Carlos Contreras, Alvis Labarca y Manuel Chacón detuvieron al joven, a quien trasladaron a la Corporación Eléctrica Nacional, donde lo habrían golpeado y violado. La Fiscalía número 45 del Zulia inició las investigaciones por las agresiones presuntamente cometidas por los funcionarios. Fue hallado el cuerpo sin vida de un escolta identificado como Argenis Antonio Bracho en el kilómetro 3 de El Junquito. Bracho, de 47 años, salió junto a su esposa a bordo de su carro para dirigirse al trabajo. Ya entrada la noche y al notar que la víctima no llegaba a su casa, su pareja decidió hacerle varias llamadas a su celular, pero este se encontraba apagado. Los compañeros de Bracho comenzaron a rastrear el vehículo a través del GPS. El carro fue localizado en Catia. El cadáver presentó 2 impactos de bala y no tenía sus documentos de identificación. El CICPC se encuentra realizando las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de los responsables del hecho. Y un funcionario de Polimiranda ultimó este jueves a 2 presuntos delincuentes que intentaban escapar con objetos robados a los pasajeros de una unidad de transporte público que cubría la ruta Telares de Ruiz Pineda hacia el centro de Caracas. Aquí, en el sector Los Cerritos de Telares de Ruiz Pineda, en Caricuao, sucedieron los hechos. A las 4:30 de la madrugada, 2 antisociales ingresaron en esta unidad de transporte, sometieron a los pasajeros, los despojaron a todos de sus pertenencias, incluyendo a un funcionario de Polimiranda, que también las entregó. Los delincuentes se bajaron en la parada de Los Cerritos y es allí donde ese funcionario de Polimiranda los enfrenta bajándose de la unidad y caen abatidos. Uno de los delincuentes fue identificado como Xavier Enrique Andrade Guerra, de 21 años, mientras que el otro antisocial no ha sido identificado. Se pudo conocer que los delincuentes abatidos residían en la zona de Telares, un poco más arriba de donde sucedieron los hechos. La comunidad permaneció en silencio y aunque estaban en el lugar, no quisieron hablar con ningún medio de comunicación. Extraoficialmente pudimos conocer que uno de los ciudadanos abatidos tenía antecedentes por robo. No se descarta que se trate de una banda que opera en el sector. Margarita Toledo, Televen. Hacemos una nueva pausa. Quédese en nuestra sintonía, enseguida estamos de vuelta.
imágenes pertenecen a la calle Guaycamacuto en el Marqués. El pavimento está cediendo y solo se han colocado cabillas alrededor de la falla para alertar a los conductores. El llamado es a las autoridades correspondientes para evitar accidentes en la zona e incluso un daño mayor en la vía. Continuamos con las informaciones. Ante la situación económica que atraviesa el país, algunos habitantes de la ciudad capital aseguraron que no podrán comprar obsequios a sus madres para honrarlas en su día. Como cada 2 de mayo, año tras año, se celebra el Día de la Madre en nuestro país. Dadas las condiciones económicas actuales, la tradición de regalar presentes a las mujeres que nos dieron la vida se verá mermada ante el poco poder adquisitivo y hasta la diáspora ha empañado la celebración. Así lo denunciaron las personas encuestadas. ¿Cómo planea celebrar este Día de la Madre? Bueno, con la economía que tenemos en el país hay muchos planes, pero bueno, por lo menos estar en familia es un buen plan. Lo importante de todo es que la familia esté unida y eso nos gratifica mucho a nosotras las madres, cuando vemos a nuestros hijos, porque tenemos a veces, bueno, por razones que se nos escapan de las manos, tiempo sin verlo. Una de las clásicas costumbres en este día era invitar a las madres a comer. Al oeste de la ciudad, encargados de restaurantes aseguran estar conscientes de la situación país y tienen pocas expectativas sobre la afluencia durante este día. Al otro extremo, realizan un cronograma para quienes tengan la posibilidad de acudir. Como está la situación, que está muy fuerte, no sabemos la expectativa de este año, que público puede venir. La verdad es que estamos, porque nos ha bajado mucho la asistencia del público, la situación económica del país está muy fuerte. El día domingo en especial vamos a estar ofreciendo algodón de azúcar para los niños, un regalo sorpresa para las madres que asistan ese día y pues las esperamos por acá, estamos manejando reservación. Las flores eran uno de los detalles indispensables. Los precios superan el $1.000.000. Sin embargo, algunos vendedores aseguran tener en consideración la necesidad del público. Diferentes arreglos como corazones, ramos exóticos y todos los demás que se ¿Este tipo de arreglos especiales cuál es el precio? Entre 2 millones, 3 millones, o sea, todos varían pues. Sí, tratamos de negociar con nuestros proveedores porque no está fácil la vida ahorita esto no es un producto de primera necesidad. Entonces nosotros estamos tratando siempre de negociar para que el cliente se vaya satisfecho y no se pierda la tradición del Día de las Madres. Cocinar en casa y expresar muestras de cariño son la principal opción de los ciudadanos encuestados para este próximo domingo. Aunque los ciudadanos aseguraron que es probable que los gastos disminuyan este Día de la Madre por la situación económica del país, destacaron que pasar tiempo de calidad en el que honren a todas esas mujeres que les dieron la vida es el regalo más importante. Jonathan Cárdenas, Televen. El tercer registro más grande del país es del Zulia y el Sarem amplió la atención para los usuarios en su oficina de Maracaibo. Ya se hizo otras dependencias del país y el Zulia, por ser una de las más dinámicas, es donde se aplicó todo un plan de mejoramiento de infraestructura y equipos para mejorar la atención. No, porque el sistema te da la hora de la cita, tú llegas y eres atendido. Entonces eso, y por supuesto acomodar los espacios para que la persona, en vez de estar en la calle, ahora estén aquí esperando en lugares dignos. Estudian la posibilidad de instalar sistemas alternos de energía para mantener operatividad. También contratarán más personal para atender las solicitudes de legalización y apostille de documentos que son las que más se demandan. Bien, continuamos con otras informaciones. Este jueves se llevó a cabo en la Universidad Metropolitana la presentación y bautizo del libro Eugenio Mendoza Goiticoa, empresario y buen ciudadano, en el cual se ofrece una visión sobre la dimensión empresarial, política, educativa, social, cultural y humana de Eugenio Mendoza Goiticoa. Y bueno, ahí se refleja evidentemente lo que es el compromiso de un gran hombre por su país, de manera integral, pensar en una sociedad que se puede desarrollar siempre en base a esfuerzo, trabajo, honestidad y pensando en todos. No tenía formación académica, pero sí tenía una gran formación moral y sobre todo de emprendimiento, y la utilizó por el bien del país. Y el legado de él es un legado que sin duda alguna marcó a Venezuela para bien, y es una Venezuela que está ahí, una Venezuela que nos pertenece a todos, con grandes problemas y grandes retos por delante, pero que sin duda alguna con la convocatoria de todos y donde si cada uno hace lo que le toca, el equipo gana.
El libro documenta la vida y obra de don Eugenio Mendoza Goiticoa a partir de los ensayos de 22 reconocidos intelectuales, escritores y pensadores. El acto, que contó con la intervención de Eugenio Mendoza Rodríguez, Pablo Pulido, Benjamín Charifker y Rafael Arraiz Luca, compilador de la publicación. La guerra de encuestas entre Maduro y Falcón, además de la prohibición a los gobernadores y alcaldes de cobrar peaje por el transporte de ganado y los 3 delitos en la administración de Rodríguez Zapatero, son temas de quinto día. Este prestigioso medio de comunicación trae además un informe sobre la crisis eléctrica en el país. 270.000 personas se quedaron sin energía eléctrica en Colombia tras un atentado contra una torre de electricidad. Al regreso les estaremos presentando el panorama internacional. El gobierno de Venezuela calificó de injustificable la decisión de Estados Unidos de retirarse del acuerdo nuclear con Irán. En una declaración difundida por la Cancillería, el gobierno dijo que el presidente Nicolás Maduro expresó su rechazo a la decisión del mandatario estadounidense Donald Trump de retirar a su país del Plan Conjunto de Acción Integral, que fue suscrito en julio de 2015 entre Irán, Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, China, Francia y Alemania. Y en Colombia, unas 270.000 personas se quedaron sin energía eléctrica tras un atentado contra una torre de conducción. El gobernador del municipio afectado de Temuco, Caimo Romero, destacó que en menos de 2 meses son víctimas de las fallas eléctricas en varias oportunidades. Por su parte, la empresa Centrales Eléctricas detalló en un comunicado que los equipos detectores de fallas ubicaron y reportaron un daño cercano a las estructuras 283 y 284 a 80 kilómetros de la vía Tumaco-Pasto, lo que afectó el suministro de energía a ese municipio. Ante esta situación, la compañía implementó un plan de contingencia para restablecer el servicio en el menor tiempo posible. Bolivia declaró una alerta epidemiológica por el avance de los casos de influenza que ha cobrado hasta ahora 21 muertos y más de 600 infectados. La medida fue adoptada por el Ministerio de la Salud ante el riesgo de incremento de los casos. Asimismo, se hizo un llamado a los establecimientos comerciales a extremar medidas para evitar el avance de la enfermedad. La directora del gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, expresó al ministro argentino de Economía, Nicolás Dujogne, su firme respaldo a las reformas realizadas por Argentina hasta la fecha. Ambas autoridades mantuvieron una reunión en la sede de la organización para tratar sobre una eventual línea de crédito stand-by para solventar la crisis financiera en Argentina. El expresidente catalán Carles Puigdemont anunció en un video que el diputado Quim Torra será el próximo candidato a la investidura como presidente del gobierno regional de Cataluña. Tras conocer el anuncio, un ejecutivo de Mariano Rajoy subrayó que cualquiera que aspire a ese cargo tiene la obligación de respetar la ley y gobernar para todos los catalanes, además de estar en condiciones de cumplir con su responsabilidad. En la NBA, los Celtics de Boston derrotaron 114-112 a los Sixers de Filadelfia y clasificaron a la final de la Conferencia Este, en la que se medirán a los Cleveland Cavaliers de LeBron James. Comandados por Jason Tatum, Jaylen Brown y Terry Rozier, quienes sumaron 25, 24 y 17 puntos respectivamente, los Celtics se metieron a la final de la conferencia, donde enfrentarán por segundo año consecutivo a los Cavaliers en busca de un lugar en las finales del campeonato. El primer juego de esta serie será el domingo en la ciudad de Boston. En la Major League Baseball, el serpentinero venezolano Carlos Carrasco obtuvo su 5ª victoria de la temporada al lanzar los 9 episodios en el triunfo de los Indios de Cleveland sobre los Cerveceros de Milwaukee, 6 carreras por 2. El derecho mantuvo a raya a la ofensiva de los Cerveceros con una actuación dominante en el montículo. En total, permitió solo 5 inatrapables, 2 carreras, otorgó un boleto y ponchó a 14 bateadores, siendo esta su máxima cantidad de abanicados en un juego en lo que va de campaña. En la próxima parte les estaremos presentando lo actual. Amigos, muy buenas noches.
noches, soy Adriana Marval y desde ya iniciamos nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. Recuerda que puedes interactuar con nosotros a través de nuestra cuenta en Twitter, @loactual, en Instagram, @loactualpisotv y mis cuentas @Adriana Marval y Marval Adriana. Les presento las noticias a través del siguiente material informativo. Adelante. Les contamos que Christina Aguilera anunció que realizará su primera gira en 10 años. La cantante estadounidense informó este miércoles que arrancará The Liberation Tour este otoño 2018. Los espectáculos empezarán el 25 de septiembre en Hollywood, Florida y recorrerán gran parte de Estados Unidos. Su gira promocionará su álbum Liberation, el cual saldrá a la venta el 15 de junio. Recordemos que la última gira de la cantante fue en el año 2008, cuando hizo el Back to Basic Tour, show del disco homónimo. Desde entonces, Aguilera ha lanzado 2 proyectos musicales, Bionic en 2010 y Lotus en 2012. Ahora les contamos que Luis Miguel regresará al Auditorio Nacional de México para cerrar su gira. Luego de sus presentaciones en abril, el cantante mexicano regresará a ese recinto el próximo mes de octubre, así lo informó su representante. Ayer, en horas de la noche, se dio a conocer que El Sol ofrecerá 3 conciertos más en el auditorio, el 2, 3 y 4 de octubre. La preventa del espectáculo se realizará los días 10 y 11 de mayo, mientras que la venta general comenzará el 12 de mayo. Continuamos en materia musical para contarles que Taylor Swift y Katy Perry se reconciliaron. Luego de permanecer casi un año distanciadas y en medio de una gran polémica por una supuesta infidelidad por parte de John Mayer, quien fuera novio de Taylor Swift y quien aparentemente también sostuvo un romance con Katy Perry, ambas artistas por fin dejaron las diferencias atrás. A través de una story en su cuenta de Instagram, Swift compartió imágenes de una caja con una corona de olivo natural y una carta que llegó al camerino que utiliza como parte de la gira musical en la que se encuentra. El detalle fue una disculpa por parte de Katy. Y en otras noticias les contamos que Iron Man perdió su traje valorado en $325,000. La policía investiga la desaparición de la costosa vestimenta del superhéroe de Marvel de un centro de utilería de cine en Los Ángeles. Una denuncia fue presentada ayer por la desaparición del traje, cuyo valor se estima en $325,000. Dijo este miércoles el oficial de la policía de Los Ángeles, Christopher No. El traje habría desaparecido del centro en el vecindario de Pacoima en algún momento entre febrero y el 25 de abril. Según un reconocido medio de comunicación, el atuendo rojo con dorado fue usado en la cinta del 2008 Iron Man, protagonizado por el actor Robert Downey Jr. El director y actor Martin Scorsese regresa a Cannes para rememorar su primera película. 44 años después de haber realizado su debut en el Festival de Cine de Cannes con la cinta Calles Peligrosas, Martin Scorsese regresó a la Croisette para rememorar su primer film de éxito. Scorsese se unió el miércoles a una conversación posterior a una función del film, presentado originalmente en 1974 como parte de la quincena de realizadores de Cannes. Seguimos con Chloe Grace Moretz, quien al parecer tiene un nuevo romance. La actriz estadounidense de 21 años de edad fue captada el pasado martes en un juego de los Dodgers de Los Ángeles en compañía de un guapo y misterioso chico, llevando looks casuales, gorras de los Dodgers y hasta un dedo gigante de goma. El par animó el equipo desde las gradas en medio de la competencia de las grandes ligas. Recordemos que Moretz recientemente finalizó su relación con Brooklyn Beckham, con quien mantuvo un noviazgo de 4 años que desenvolvía entre reconciliaciones y rupturas constantes. De esta manera finalizamos nuestras noticias por el día de hoy. Será hasta mañana, Venezuela. Que tengan feliz noche. Así llegamos al final de la presente emisión de Noticiero Televen. Muchísimas gracias por su atención. Tengan todos ustedes buenas noches. Buenas noches.